Hola chicos, como sabéis yo soy una yonki de los buenos hábitos, de la organización, de todo lo que es productividad. Y hoy os traigo 4 errores muy comunes que yo cometía pero que no nos damos cuenta porque son cosas como banales, pero muy importantes para poder hacer ese clic y dejar los malos hábitos de lado para reemplazarlos por buenos hábitos. He pensado hacer este vídeo por dos cosas, porque uno, he estado hablando de este tema un poco con amigos y me he dado cuenta de que realmente son errores que cometemos muchísimas personas y no nos damos cuenta. Y otro, porque obviamente no me voy a apropiar de todo lo que estoy diciendo. Estoy a punto de acabar este libro, Hábitos Atómicos, un libro que me ha encantado muchísimo y que ha reforzado muchas ideas que yo pues ya tenía asimiladas y me ha hecho descubrir otras muchas. Así que bueno, yo la verdad lo recomiendo mucho si os gustan mucho estos temas, los libros de autoayuda, y necesitáis un empujón más aparte de ver vídeos como este o cualquier cosa en YouTube. Te lo digo porque no sé si alguien que ha leído el libro dice, oye tal, esto lo decía en este libro, doy os crédito a que estas ideas están muy reforzadas por este libro. Así que como digo siempre, bajo mi punto de vista y experiencia personal, voy a daros los errores que cometí y veo que cometen muchas personas para ver si os pueden ayudar. El primer error, los seres humanos desgraciadamente solemos ser muy impacientes y nos damos cuenta de que todos los pequeños hábitos que intentamos añadir en nuestra vida diaria para eliminar esos malos hábitos no van a tener una respuesta inmediata, sino que va a ser a largo plazo. Es decir, tenemos que entender que no por añadir hoy un nuevo cambio en nuestra rutina diaria vamos a tener un resultado inmediato. Estos hábitos que intentamos añadir para sustituir o eliminar los malos hábitos van a tener un efecto acumulativo. Es decir, no veremos el beneficio de estos nuevos hábitos o el beneficio de haber eliminado los malos hábitos hasta que lleguemos a un límite. Esa línea límite, por ejemplo, en el libro la trata como la meseta potencial latente. Es decir, una vez llega a esa meseta desencadenan los resultados. Os voy a poner un ejemplo simple de esta línea límite. Cuando ponéis una olla de agua a calentar, hay miles de millones de moléculas de agua dentro de esa olla. El agua va a estar todo el tiempo en progreso de temperatura, todo el tiempo va a ir aumentando la temperatura, pero tú no vas a ver el cambio. ¿Cuándo vas a ver el cambio? Cuando llega a la línea límite, que es cuando empieza a hervir. Ahí vas a notar un cambio y es cuando vas a echar la pasta, lo que sea. Y durante ese proceso tú no has visto ningún cambio. Pero obviamente para llegar a ese límite, para llegar a que el agua hierva, tiene que haber un tiempo detrás de trabajo calentando el agua para poder llegar a ese límite. No se llega a ese punto en el que el agua hierve sin todo el trabajo detrás en el que la vitrocerámica ha estado calentando el agua. Antes de llegar a ese límite, a esa meseta, como digo, vivimos en un periodo de desilusión en el que nos replanteamos si vale la pena lo que estamos haciendo, si realmente vamos a llegar a un objetivo, si realmente no está funcionando, si estamos perdiendo nuestro tiempo. Son preguntas que nos replanteamos todos los días. Lo importante de este punto es que mentalmente hagamos ese clic de entender que todo lleva su tiempo. Si a pesar de lo que os he dicho y el ejemplo del agua hirviendo seguís sin entender realmente el efecto acumulativo de estos pequeños hábitos que tienes que meter para reemplazar los malos hábitos y poder llegar a un objetivo a largo plazo, podéis por ejemplo visualizar este efecto acumulativo con los malos hábitos. Os voy a poner un ejemplo. Si un día comes muy mal, no vas a cambiar de peso. Ahora, si ese mal hábito lo haces a diario durante un mes, obviamente vas a notar un aumento de peso, retención de líquidos, cambios en tu piel. Es decir, el efecto acumulativo está presente en todos los hábitos, sean buenos, sean malos. Y tenemos que pensar en esto y trabajar sobre nuestra paciencia y constancia, tanto para añadir buenos hábitos como para eliminar los malos hábitos. Es decir, siempre tener presente ese efecto acumulativo de qué pasa si lo repito, qué pasa si lo repito, qué pasa si hoy vuelvo al gimnasio al igual que ayer, pues que voy a ser constante en el gimnasio y voy a llegar a mi objetivo. ¿Qué pasa si hoy vuelvo a comer fatal como ayer? Pues que al fin y al cabo voy a aumentar de peso y no voy a llegar a mi objetivo. Es decir, el resumen de este punto es que hay que trabajar mucho en lo mental, trabajar en nuestra paciencia, tener siempre en cuenta el proceso de acumulación para llegar a un objetivo y que los resultados no siempre se van a ver en el proceso. Pero si no eres constante y lo haces, no vas a llegar a la meseta, no vas a llegar al límite que desencadena los resultados que ya vas a poder observar. Vale, el segundo punto sería olvida las metas y céntrate en los sistemas. Las metas son los resultados que quieres obtener. Los sistemas son los procesos que vas a seguir para llegar a esas metas. No digo que no tengamos metas, obviamente sin metas en la vida no tenemos motivación ni una causa por la que estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, pero simplemente tu atención no se debe centrar al 100% en esas metas, sino que se tiene que centrar mucho más en el proceso. Con todo esto quiero decir que si te cuesta dejar un mal hábito de lado, el problema no eres tú, el problema es tu sistema. Entonces, para centrarte en esos sistemas tienes que meter toda tu energía en intentar aprender, disfrutar el proceso, el encontrar las motivaciones externas que te hagan ser constante en ese proceso. Tengo un vídeo en mi canal hablando justamente de cómo romantizar y disfrutar el estudio, porque es otro ejemplo de un proceso para llegar a una meta que en mi caso sería el diploma, y muestra la importancia de focalizarte y centrarte en el proceso para aprender a disfrutarlo y así focalizarte, potenciar los buenos hábitos sobre los malos hábitos hasta que estos desaparezcan. Obviamente es mucho más fácil recaer en el mal hábito de ver TikToks en vez de ponerme a estudiar el día antes de un examen, porque como seres humanos tendemos a ir siempre hacia lo más fácil, cogemos el camino menos complicado, pero el mensaje que tenemos que retener
tener es que si elegimos siempre el camino más fácil es porque el camino complicado nos transmite pereza, nos transmite angustia. Ahora, si aprendemos a embellecer ese camino, a embellecer el proceso, vamos a elegir ese camino. Y el beneficio, mensaje que quiero sacar de realmente centrarte en estos sistemas, es que realmente aprendes a no aplazar tu felicidad. Es decir, cuando tú te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar al resultado para permitirte ser feliz, sino que siempre estarás satisfecho y feliz mientras tu sistema avance y funcione. Es decir, por ejemplo, cuando yo acabo mi rutina diaria, no tengo todavía mi objetivo en cuanto a físico después de ir al gimnasio. Todavía no tengo mi diploma, todavía no he aprobado mis exámenes, todavía no he llegado a mi meta, pero estoy feliz. Me voy a la cama feliz porque he realizado el sistema de forma correcta, de forma que me complete y de forma que noto y siento que sigo siendo constante y que sigo avanzando, y que a pesar de no ver los resultados hoy, porque no he visto ningún resultado en ningún ámbito hoy, sé que ese efecto acumulativo que os he hablado en el primer paso va a hacer que en un futuro vea mis resultados 100%, porque estoy asegurando mis resultados gracias a los pequeños pasos que estoy haciendo en mi día a día. Para mí el tercer error es que no asociamos hábitos a identidad. Es decir, un verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Cuando tú dejas de realizar un buen hábito es porque la imagen que tú tienes de ti mismo se interpone en el camino. Por ejemplo, si tú a diario te defines como soy incapaz de madrugar, soy vago, jamás aprenderé a memorizar, soy demasiado novato para ir al gimnasio, solo te estás disociando de esa persona a la que quieres llegar. Simplemente tienes que empezar cambiando esos pensamientos y autoconvencerte. Es decir, conviértete en esa persona. Cambia esos pensamientos por soy madrugador, solo tengo que cambiar mi hábito. Soy un buen estudiante, solo tengo que cambiar mi hábito. Voy a ser un gym rat increíble y el gimnasio va a ser mi segunda casa. Solo tengo que aplicarme los hábitos. Debes actuar como la persona que quieres ser, porque eso lo único que va a hacer es que aumente la confianza en ti mismo y solo te acerque hacia el objetivo final. Es decir, tú con cada acción que hagas a diario, sea lo que sea, tienes que preguntarte, ¿quién quiero ser? ¿Lo haría así o lo haría diferente? Y cuanto más repitas X conducta, más refuerza la identidad asociada a esa conducta. Así que hay dos simples pasos: decide quién quieres ser, y segundo, demuéstratelo con pequeñas acciones y victorias continuas. Aplícatelo a tu sistema. Y si tú, por ejemplo, eres una persona que quiere adelgazar 10 kilos, no sirve de nada que todas las mañanas te levantes, te peses y digas, tengo que perder peso y ya está. No, en plan, no sirve de nada que solo en el momento de la mañana en el que te vayas a pesar te digas, tengo que cambiar peso y ya está. No, te aplica este truco de preguntas en voz alta en cada proceso diario, como por ejemplo, vas a la cocina, abres por instinto el cajón de las galletas, pues te tienes que preguntar, ¿qué haría una persona que también trata de bajar 10 kilos? Cerrar el cajón y coger una fruta, por ejemplo. Cuando estás aburrido y no sabes qué hacer, ¿qué haría una persona que quiere bajar 10 kilos? Salir a correr, por ejemplo. Y pongo el ejemplo del peso como podría poner el ejemplo de estudio, de lo que sea. El resumen de este punto, como he dicho, sería autoconvencerte que eres esa persona que quieres ser. Porque si lo planteas como algo lejano, te va a resultar mucho más difícil. Sin embargo, si te autoconvences, eso se va a ver plasmado en cada hábito que vas a hacer a diario y obviamente vas a llegar a tu objetivo mucho más rápido. El hecho de hacerse autopreguntas también lo trata en el libro y me parece muy interesante porque yo lo sigo aplicando hoy en día cuando, por ejemplo, me suena el despertador a las 6 de la mañana para ir al gimnasio y mi cuerpo solo quiere quedarse a dormir, pues me repito un par de veces, ¿qué haría una persona productiva que sabe que solo tiene ese momento para ir al gimnasio y cumplir su objetivo semanal? Levantarse de la cama. Y yo me levanto. Y al fin y al cabo, aunque cueste, te levantas. ¿Por qué? Pues porque te autoconvences que eres la persona que quieres ser. Me autoconvenzco que quiero ser una persona que cumple sus objetivos de 4 o 5 veces al gimnasio a la semana. Y ese pequeño clic, esa pequeña decisión te va a aportar un mundo en tu hábito diario. Y ya como último y cuarto error es el hecho de que nunca nos planteamos exactamente cómo se elimina un mal hábito, o sea, qué proceso hay que hacer para eliminar un mal hábito de nuestra vida simplemente. Pues al igual que un buen hábito se construye con 4 pasos, señal, anhelo, respuesta y recompensa, lo cual trataré junto al únicamente el tema de buenos hábitos en otro vídeo, pues para eliminar un mal hábito sería como darle la vuelta a ese proceso de buenos hábitos. Un mal hábito como por ejemplo dejar de fumar es muy difícil dejar de hacerlo diciendo solo dejo de hacerlo y ya, no. Tienes que pasar por ciertos puntos que van a hacer que sea 100% efectivo la eliminación de ese mal hábito. Hay gente que le resulta muy fácil eliminar esos hábitos, pero luego hay otras personas a quien les cuesta, así que recomiendo hacer esta secuencia. Como he dicho, para establecer buenos hábitos hay como 4 pasos: señal, anhelo, respuesta y recompensa. Pues simplemente lo vamos a invertir. Tú frente a un mal hábito tienes que invertir la señal, es decir, debemos volverlo invisible. Os pongo un ejemplo con dejar de comer chocolate. Lo que tienes que hacer es eliminar el chocolate de tu vista, elimina el chocolate de tu casa, evita coger esos pasillos en el supermercado, mentalízate, no te hace falta entrar en ese pasillo, no quieres entrar en ese pasillo. Reemplaza esos típicos cajones de tu casa por otro tipo de alimento. Es decir, elimina la señal que desencadena el anhelo de quererlo. Si desgraciadamente ese anhelo por querer comerte el chocolate aparece por X razón, pasa al segundo paso, vuélvelo poco atractivo. Piensa en por qué quieres dejar de comértelo. Por bajar de peso, por salud propia, por creencia.
X razón. Fortalece esas razones por las que tomaste la decisión de dejar de comer chocolate. Y asócialo a cosas desagradables. Es decir, por ejemplo, en este caso, asócialo al acné, a la obesidad, a la diabetes, a problemas coronarios, hipertensión arterial. Haciéndolo poco atractivo, vas a disminuir o quitarte las ganas de querer comértelo. Vale, luego responde. Es decir, vete de la sala en la que has visto el chocolate. O si es inevitable estar en la zona donde está el chocolate, coge otro alimento, reemplaza ese anhelo, reemplaza ese hambre con algo diferente. Y mientras lo haces, autoconvéncete que te va a aportar mucho más que el haber cogido el chocolate. Piensa que te vas a sentir mucho mejor por haberlo conseguido y esa pequeña satisfacción te va a aportar un mundo. Y finalmente, hazlo insatisfactorio. Es decir, si después del anhelo y la respuesta de intentar evitarlo no lo consigues y te comes el chocolate, vuelve esa sensación insatisfactoria volviendo a la autopregunta. ¿Vale la pena gafar mis objetivos, volver a un mal hábito, poner mi salud en juego por un momento minúsculo de placer? ¿Vale la pena ese sentimiento de culpabilidad que siento el resto del día por haberlo hecho? En plan, piénsalo, es un momento de placer para horas de culpabilidad, cuando podría haber sido un momento de anhelo para horas de satisfacción y orgullo contigo mismo por haberlo logrado. Ese tipo de acciones a largo plazo es lo que construye los buenos hábitos y elimina los malos hábitos. Estas acciones son las que construyen la persona que quieres ser. Y todo esto lo he puesto con el ejemplo del chocolate porque me parecía fácil, pero también se puede aplicar, por ejemplo, a si quieres dejar de fumar, como he dicho antes. O sea, también se puede aplicar en el momento en el que ves una serie cuando sabes que tendrías que estar estudiando porque tienes examen al día siguiente. O porque hoy no has hecho el deporte diario que te tocaba. Son realmente acciones a aplicar en tu rutina diaria que van a marcar pequeños cambios que, como digo, efecto acumulativo se va a notar mucho más tarde. Es un autotrabajo contigo mismo que te llena de satisfacción, refuerza tu confianza en ti mismo porque a diario te sorprende de lo capaz que eres de hacer ciertas cosas, de tomar ciertas decisiones, de haber cumplido pequeñas cosas que no te imaginabas ni poder cumplir, y poco a poco verás como esos malos hábitos van a desaparecer y verse sustituidos por otros mucho mejores que te van a aportar muchísimo. Realmente estos 4 errores son, como digo, son cosas muy básicas, pero que absolutamente todos seguimos cometiendo con algo en nuestra rutina. Lo importante es asimilar ese error, convencernos que lo estamos haciendo mal, trabajar mucho en ello, trabajar en el proceso, en el sistema y sobre todo tener paciencia. Recordar el ejemplo del agua hirviendo, que para mí es el mejor ejemplo. Y pues nada, al igual que el haber trabajado estos 4 pequeños errores me han cambiado un mundo mi rutina, pues espero que a vosotros también. Si estabais aplicándolo ya de antes y trabajándolo, sé que es difícil, lo estáis haciendo muy bien y tenéis que seguir así. No perdáis esa fuerza y constancia. Y si has decidido tomar nota de esto y empezar a cambiarlo, al igual te deseo mucho ánimo y que sepáis que todos somos capaces de conseguirlo. Y sé que son complicadas porque eliminar un mal hábito es muy difícil, pero no es imposible, siempre y cuando lo hagas de la forma correcta. No olvidéis que los pequeños cambios siempre nos llevan a algo grande y que con una motivación, constancia y trabajo diario se puede llegar a todo. Así que muchas gracias por haber visto mi vídeo. Nos vemos el domingo que viene y un beso.